Ya pasó un día de los Óscares, así que hablemos con calma de los ganadores. Primero, la gran ganadora, Oppenheimer. No saben el gusto que me dio ver que esta película se llevó 7 de sus 13 nominaciones. Se llevó mejor director, mejor banda sonora, mejor montaje, mejor fotografía. Cillian Murphy evidentemente se llevó mejor actor. Merecidísimo, la verdad, es de mis actores favoritos. Cuando vi los Peaky Blinders fue cuando terminé de enamorarme de este actor. Llevaba años trabajando con Nolan, siempre en papeles secundarios, haciéndolo increíble, y ahora que se dio la oportunidad de un protagónico, no la desaprovechó y se llevó el Oscar a mejor actor. Merecidísimo, la verdad. Robert Downey Jr. se llevó el Oscar a mejor actor de reparto. Este estaba ya casi cantado, se había arrasado en todas las premiaciones, casi no había nadie que le compitiera, pero aún así, qué chingón que se lo haya ganado. Yo me volví fan de este actor, evidentemente desde Iron Man. Para mí siempre será mi Tony Stark, pero aquí en esta película nos demuestra a todos que no solamente es Iron Man y que actúa cabrón. Y el último premio de Oppenheimer fue mejor película, el máximo galardón de esta ceremonia. Yo, como ingeniero amante de la física y las matemáticas, cuando me enteré que se estaba realizando esta película, entré en shock al saber quién le iba a dirigir, quién posiblemente le iba a protagonizar, el cast que podríamos ver en esta. Mi cerebro estaba explotando por todos lados, porque aparte de esto se junta con un conflicto bélico, y yo, como cinéfilo mamador, amante de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, me encantan estas películas porque te cuentan historias de esta terrible tragedia, pero que a la vez son muy interesantes. Y ahora Christopher Nolan combinando estos dos mundos, sabía que esta película por mucho iba a ser mi película favorita. La hicieran como la hicieran, la dirigieran como la dirigieran, la protagonizara quien la protagonizara, yo sabía que esta me iba a encantar. Entonces, verla llevarse mejor película, aparte de que está muy bien hecha, muy bien contada, las 3 horas no son para nada aburridas, así lloré. Definitivamente ganó el cine. Ahora, Emma Stone como mejor actriz, simplemente bravo, se lo merece. Emma Stone dio una actuación magistral como Bella Baxter. La evolución del personaje estuvo de no creerse, y agradezco que se hayan roto mis predicciones, porque yo había puesto a Lily Gladstone como mejor actriz que se lo iba a llevar, porque como iban las cosas con los premios que se estaban dando, ya el porcentaje iba más para Lily Gladstone, pero la academia dijo no, se lo llama Emma Stone. Y yo también pensé que se lo iban a dar a Lily Gladstone porque ella nunca había estado nominada, era su primer Oscar, lo hizo muy bien. Y por todo lo que habla de Killers of the Flower Moon, yo sentía que se lo iban a dar, pero no, terminaron dándoselo a Emma Stone. Sorpresivo, pero yo encantado. Me encantó el discurso de Emma Stone, siento que fue el más natural, como que ni ella se esperaba que se iba a llevar el Oscar a Mejor Actriz, pero se notó su emoción al ganar el Oscar a Mejor Actriz Protagonista, su segundo Oscar a Mejor Actriz Protagonista. Merecidísimo, la verdad. Una de las cosas que me sorprendieron fue que Barbie se llevó un solo Oscar de sus 8 nominaciones. En mejor película, Barbie cayó ante Oppenheimer. En mejor actor de reparto, Ryan Gosling cayó ante Robert Downey Jr. En mejor actriz de reparto también cayó ante The Holdovers. En mejor guion adaptado cayó ante American Fiction, que por cierto también para mí esta fue una gran sorpresa que American Fiction se llevara mejor guion adaptado. No me lo esperaba, pero bien por él. Como que cumplieron a todos, un Oscar para cada quien. El mejor diseño de producción cayó ante Poor Things. Aquí siento que sí hay como que controversia, porque los sets que creó Greta Gerwig para Barbie, sin casi usar pantalla verde, fueron increíbles. O sea, toda la producción de Barbie tiene un gran mérito y no se lo dieron. Yo feliz porque se lo dieron a Poor Things, mi segunda película favorita de los Oscars, pero no entiendo por qué no se la habrán dado a Barbie. En mejor vestuario también cayó ante Poor Things, y aquí también se tuvo que haber controversia porque todos los vestuarios que se usan en Barbie son increíbles. La verdad, yo pensé que mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor canción se lo iba a llevar a Barbie. Y no, solamente le dieron uno. Como que la academia me dijo, ya nominamos a Barbie 8 veces por presión social, no le vamos a dar estatuillas también por presión social. Y solamente Billie Eilish se llevó el Oscar a Mejor Canción Original por What Was I Made For, ganándole a I'm Just Kent, que por cierto, preciosa interpretación de Billie Eilish en los Oscars, increíble. La verdad es que esta niña, esta mujer, canta increíble. Pero quien realmente se robó el show fue Ryan Gosling con su interpretación de I'm Just Ken. Creo que aquí no hay discusión de nada. Tristeza en el mundo de los superhéroes porque Spider-Man Across the Spider-Verse no se llevó mejor película animada. Pero feliz porque La Zona de Interés se llevó mejor película extranjera. Ya mencioné hace un momento mi fascinación por las historias de los conflictos bélicos y las historias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que nadie le podía hacer competencia a esta película, aunque La Sociedad de la Nieve
A ver, para mí en lo personal me gustó, me hubiera gustado que ganara porque Orgullo Latino, pero sí siento que no le podía competir a la zona de interés. Y la que también me sorprendió fue Godzilla Minus One ganando mejores efectos visuales. Después de 60 y tantos años, al fin Godzilla tuvo su primer Oscar. Un orgullo para todos los que amamos la ciencia ficción. Este es más o menos un resumen de la entrega número 96 de los premios Oscar. Unos premios mejores de lo que nos han dado en los últimos años. El monólogo de Jimmy Kimmel al principio me pareció increíble. Es un gran comediante y los chistes que se aventó sobre Madame Web, sobre todos en general, estuvo muy bueno. Ahora agreguémosle a John Cena desnudo y los preciosos números musicales, una muy buena edición de los premios Oscar.